a revisar en este espacio. Muy bien. Les pido disculpas, Dios mío. La vejez. Dios mío. Perdóneme, Dios mío, estoy bien. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mr. Alexander Aponte. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces, desde el día de la ciudad de Bogotá, muy pronto nos veremos frente a frente para seguir compartiendo, para seguir aprendiendo una vez juntos. Para el día de hoy, bueno, les tengo varias noticias. La primera de ellas, que ya quedó entonces el cronograma establecido de trabajo que vamos a tener en el mes de noviembre. Ya tenemos la parrilla de invitados, entonces más que listo para que estén con ustedes en la presencialidad, para que estén en la virtualidad, para que estemos compartiendo y estemos trabajando en este espacio. El día de hoy vamos a realizar entonces dos cosas. Por un lado, la retroalimentación del cuadro que tenemos entonces en la plataforma y por otro lado, vamos a tener la posibilidad de revisar nada más ni nada menos directamente esto que se llama mecanismos de defensa ciudadana. Hoy, solamente hoy, vamos a alcanzar al proceso de denuncia y derecho de petición. Quiero ser claro, hoy lo vamos a verbalizar, vamos a colocar ejemplos para que quede claro en ese espacio. Luego de ello, la próxima semana vamos a tener entonces, ahora sí, un juego en Quizzes para colocar la actividad del día de hoy, porque lastimosamente no quedó bien configurada. Entonces, para que lo tengamos más que claro y con las preguntas pertenecientes. Cae la lluvia a esta hora en la ciudad de Bogotá y vamos entonces a iniciar este camino, este proceso. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Bueno, entonces vamos a ir iniciando entonces en este espacio. Quedo atento a cualquier duda y cualquier inquietud. ¿Hay un problema? Sí, Juan Pablo. Eso es lo que voy a hacer hoy mismo en ese espacio, a ver si funciona, aunque yo creo que me voy más por quizzes en este espacio. Muy bien, entonces, para el día de hoy vamos a revisar entonces pasito a pasito, suave, suavecito, qué es esto de la ley, nada más ni nada menos, la ley 134 de 1994. Oiga, ¿para qué sirve específicamente? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones que existen en este espacio? Entonces, en un primer momento vamos a entender que en 1991 se sacó la Constitución. La Constitución lo que va a decir es, Colombia es un país que le da herramientas a su ciudadanía, pero ups, hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Pues que lastimosamente los ciudadanos no tenían herramientas bajo las cuales defenderse o poder participar en política. Entonces, prácticamente terminábamos quedándonos como la situación que teníamos en la década de 1950 con un Frente Nacional que inicia, que va a durar entonces hasta unos añitos más, hasta 1978, pero que lastimosamente no muestra resultados en ese campo. La ciudadanía simplemente seguía obedeciendo. Entonces, vamos a revisar en este espacio que va a publicarse esta ley desde el Congreso de Colombia, específicamente el Senado es el que lo radica, y es qué tipo de herramientas pueden contar los ciudadanos. Este tema es muy importante cuando uno llega a 11 porque es el que le va a dar un norte en la universidad. Vamos a tener también invitados desde universidades, también en el mes de noviembre, que van a estar conectados con nosotros. Aquí voy a presentarles entonces esto que se llama la Ley 134 y lo que busca es darle mecanismos no solamente para que participe la ciudadanía, sino también para que la ciudadanía pueda proponer, para que la ciudadanía pueda construir, para que la ciudadanía no sea simplemente el que obedezca. Usted dice, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser abogado, yo voy a trabajar en otra parte del mundo y fin. Pero es necesario que usted entienda cuáles son los mecanismos de participación por dos argumentos. Primer argumento, porque se lo van a preguntar en el ICFES. Esa pregunta nunca falla. Segundo, porque es necesario, cuando usted se esté graduando, usted debe realizar unas prácticas o cuando usted salga a trabajar. Y cuando usted no tiene herramientas, cuando usted dice, no, pero yo qué hago, yo veo mucha injusticia, yo tengo que hacer esto de la noche a la mañana, tengo que moverme. Todos terminamos consultando la ley 134 de 1924, ¿sí? Fue expedida el 31 de mayo. Entonces vamos a revisar en qué consiste cada una, vamos a revisar para qué sirven, para qué son. Siempre he sido claro con los grados 11, siempre en estos meses, y es, ¿esto va a salir en el ITFES? Sí va a salir en el ITFES. ¿Esta es la actividad complementaria que dejamos el lunes? Sí. ¿Qué hay que hacer? Completarla, por favor. Pero entender cuáles son los alcances que tenemos. Si usted puede ver un colegio que fracase, es el que le dice, repítame lo que dice ahí y fin. Necesitamos ejemplificar y necesitamos entender desde lo que dice, cómo lo interpretamos y cómo lo vamos a trabajar. Recuerde que de aquí para arriba tenemos un método universitario y en el método universitario se da el concepto, pero se necesita relacionarlo.
en la medida que eso nos va a generar una mejor capacidad de comprensión. Muy bien, entonces vamos a revisar en qué consiste este espacio y vamos a parar entonces en, a ver, ahora sí, si ya me deja listo. Vamos a revisar entonces cuáles son todos y cada uno de esos mecanismos. Y en el primer artículo nos dice el objetivo de la ley. Y lo que dice directamente es que tiene como sentido generar una regulación de la iniciativa y unas reglas para generar una democracia de carácter civil. No siendo más, vamos a dirigirnos entonces al artículo 2 para entender cuál es esa primera, cuál es esa primera herramienta que nosotros vamos a contar. Le pido disculpas. Quiero ser claro que en este país, y por eso me gusta señalar este espacio, quiero ser claro que si no hubiera sido por una acción de tutela, o por una ponencia, esto nunca se hubiera dado. Básicamente la Corte Constitucional fue la que presionó para que esta ley pudiera entrar. De lo contrario, créame que esto nunca hubiera sucedido. Muy bien, entonces vamos a darle clic directamente para ir entendiendo entonces este escenario. Vamos a revisar en qué consiste, cuál es la primera parada que nosotros vamos a tener acá. La primera parada básicamente se llama, esta ley es una bendición por dos cosas. Yo les envié el PDF. Primero porque realiza nada más ni nada menos que la presentación de en qué se entiende, qué es esa herramienta y cómo se hace. Entonces, los primeros 5 artículos hablan de cuáles son las herramientas y de ahí para abajo el título 1, título 2, título 3 habla de cómo se aplica. Entonces, la primera de ellas es la iniciativa popular, que parte directamente de una idea que es básica. La iniciativa popular parte de la necesidad que el pueblo pueda dictar sus propias reglas. Voy a colocar un ejemplo bastante cotidiano para que quede claro. Si yo encuentro que los policías están incurriendo en un error disciplinario, ¿cierto? Porque están, voy a colocar un ejemplo en este sentido para hacerlo mucho más, pero no tan agresivo, ¿cómo lo digo? Si tenemos un incumplimiento por cuenta de la policía en el uso del espacio público, por ejemplo, en una casa abandonada lo cogieron de CAI, pero no está reglamentado, ¿qué debe hacer la población? Cuando hace la solicitud, la respuesta del Estado colombiano va a ser clara y es, ellos son una fuerza y esta fuerza tiene el derecho de ocupar estos inmuebles, ya que no tienen un propietario y eso garantiza el servicio y la ley. Pero si yo quiero construir una biblioteca o quiero construir un espacio para jóvenes allí, o necesito el lote para generar una construcción de un espacio público, ¿yo qué debo hacer? Yo voy a realizar una iniciativa popular. Entonces, la iniciativa popular no solamente buscaría recuperar esa casa o ese lote o inmueble, sino que lo que busca es realizar una transformación de las leyes y las normatividades que tiene el Código de Policía y el Código de Procedimientos de la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué consiste? Quiero ser claro que consiste en este espacio, ya lo vamos a subrayar, consiste en que una corporación política o un colectivo o un individuo pueda realizar un proyecto para un acto legislativo. ¿Qué significa esto? Que pueda construir la ley. En este país hay un problema bastante grande y es que la gente no se atreve a construir ley. Ustedes van a ser la generación que va a tener que enfrentar las andanzas que va a tener el COVID-19 y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se van a transformar. Para entender este espacio necesitamos modificar la ley. Y como muchos partidos políticos nos van a cerrar las puertas porque van a decir que no están de acuerdo, uno puede llevar directamente este acto legislativo. ¿Qué es el acto legislativo? La propuesta para realizar una transformación a la ley. Entonces, voy a colocar un ejemplo mucho más sencillo. Usted es un estudiante de antropología, ¿sí? Y usted se dio cuenta que la comunidad necesita mayor financiación, pero usted está viendo que le dan 1.000.000 de pesos al año a la comunidad y no tiene un espacio de participación, ni mucho menos. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede solicitar un aumento del presupuesto, pero ¿cómo uno hace eso sin tener que echar tinto con el alcalde o tener los 1.000.001 problemas? A partir de un acto legislativo para que no solamente beneficie a su población que está cerca, sino que al resto de poblaciones en la ley de participaciones. Entonces, usted debe tener en cuenta que las ideas que usted tiene no se quedan nunca en saco roto. Si los partidos políticos le cierran la puerta, si la situación se pone dura, el proyecto de ley que le permite a usted crear una iniciativa popular le hace que usted presente esta ley. Ahora viene el problema, ¿dónde puedo presentar esa ley? ¿Dónde puedo presentar mi propuesta? ¿Sí? Hay dos maneras. Entonces, usted puede llevarla si la regla que usted está proponiendo, ¿cierto? Esto es más, estos discursos para los que quieren transformar el mundo, téngalo muy en cuenta. La iniciativa popular, si tiene su propuesta un impacto nacional,
como lo es la entrega de presupuesto nacional a poblaciones indígenas, como ya habla directamente de un espacio nacional, usted tiene que ir al Congreso. ¿Listo? Si habla de una gobernación, tiene que ir directamente a una asamblea departamental. Si usted directamente que necesita un cambio en su vereda, usted va directamente a la Junta Administradora Local. O en efecto, usted va al Consejo Municipal, coloca su propuesta para poder colocarla en discusión y así ser aprobada. Entonces, quiero ser claro que esta es una herramienta para que el ciudadano no solamente obedezca o simplemente dependa de la rosca o de un partido político, sino que pueda realmente participar y pueda proponer. En resumidas cuentas, espero que en el cuadro quede estipulado que la iniciativa popular consiste básicamente en esa opción que entrega al ciudadano para poder proponer cambios a la ley, para poder colocar una normatividad. Ahora, voy a colocar un segundo ejemplo, listo para que quede más que claro. En el año 2013, ningún ciudadano podía grabar un procedimiento civil. El policía podía hacer un acto de corrupción y la gente no tenía el material probatorio para llevarlo a cabo. Colocaron una iniciativa popular frente al Congreso, eso fue en octubre del 2013, sí, y lo que buscaba era realizar una transformación frente al procedimiento de la Policía Nacional. ¿Cuál fue la transformación que se logró? Que dejaran grabar el procedimiento. Entonces, ahora, gracias a la iniciativa de la ciudadanía, si usted un policía lo detiene, usted puede hacer la grabación del procedimiento. No hay ningún inconveniente y está estipulado dentro del código. Entonces, caiga en cuenta que la iniciativa popular parte de un proyecto, pero usted tiene que revisar cuál es el impacto que sostiene. Listo, mister, es que yo voy a ser ingeniero, yo no entiendo para qué voy a hacer esto. Listo, le voy a colocar el ejemplo de las tejas, ¿no? De las tejas a hover. Caiga en cuenta que estas tejas tenían un material que generaba una contaminación directamente hacia las personas y generó cáncer de pulmón, tanto en su construcción como en el hábito constante de las personas. ¿Eso a qué llevó? Eso llevó a que se instaurara una acción de tutela, a que se llevara a un proyecto de ley que en este momento está siendo estudiado para prohibir directamente el uso de estas tejas. Y si usted mira, mister, pero eso qué tiene que ver, pues le abre mercado. Porque si usted es un ingeniero que construye unas tejas de diferente material, amigable con el medio ambiente, amigable con la salud del ser humano, y retiran esas tejas por cumplimiento de la ley, pues eso va a aumentar para usted sus ventas. Entonces, usted debe tener en cuenta que el impacto que siempre sostenga la ley va a estar. Le voy a colocar un ejemplo. Imagínese el que vendía gel antibacterial. Pues el que vendía gel antibacterial hace un año estaba echándose, Dios mío, ¿qué me invento para poder vender más? Y gracias a lo estipulado, a cualquier lugar en donde usted va, ya debe tener un gel antibacterial. Entonces, caiga en cuenta cómo las modificaciones de la ley también lo pueden beneficiar a usted económicamente. Entonces, recuerde, la iniciativa popular parte de esa idea, parte de usted puede proponer una nueva reglamentación para que beneficie tanto como a la ciudadanía como a usted mismo en este espacio. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud hasta el momento? Entonces, recuerde muy bien, usted no puede esperar siempre un político. O sea, muchas personas le dicen, no, usted ¿qué se va a meter ahí? Espere al político. No, usted lo puede hacer, usted lo puede crear. Mister, yo necesito tener 18 años para hacerlo. No, usted lo puede hacer desde ya. Mister, ¿en otro país existe esta herramienta? Sí, pero la ley puede variar. Entonces usted debe verificar qué se puede hacer dentro de ese marco jurídico o no. Por ejemplo, gracias en la Constitución de Estados Unidos, que solamente tiene 11 enmiendas, y ya las constituciones grandes son por los estados, y muchos de ustedes van a ir a Estados Unidos a vivir. Existen acciones de la comunidad latina que ha logrado transformar el comportamiento y las oportunidades para la población latinoamericana. Entonces, observe también cómo utilizar estas herramientas le abre puertas en otros escenarios. Ahora sí, algunos de ustedes en el traspaso de la vida van a tener la oportunidad de ser funcionarios públicos, pero ustedes deben tener en cuenta este elemento que es el referendo. ¿Listo? Jessica, ¿cómo está? ¿Está con nosotros? ¿Listo? Jess, ¿está con nosotros? Ya está lloviendo durísimo en Chía, ¿correcto? ¿Ustedes la escuchan? No, yo no la escucho. Bueno, querida, ¿me confirma entonces si quedaste o no? Quedo muy atento. Muy bien, entonces, ¿qué es el referendo específicamente y cuál es su diferencia con el plebiscito para que usted lo tenga en cuenta? Entonces,
El referendo, que es uno de los elementos que nos están preguntando, es una convocatoria que se hace al pueblo, pero ¿quién hace la convocatoria? Quiero ser claro que es el presidente quien realiza la convocatoria de referendo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Entonces tenemos que entender en este espacio que es el presidente el que realiza este espacio de la convocatoria del referendo para realizar una constituyente como lo que sucedió en Chile. ¿Se habla de un referendo? No, se llama un plebiscito, que son dos cosas diferentes. ¿Qué tipo de escenarios es que vamos a ver en este espacio? ¿Qué tipo de decisiones? Son transformaciones que le vamos a hacer a la ley. Un ejemplo, si nosotros queremos autorizar la pena de muerte para aquellas personas que están acusadas por acceso carnal violento, para autorizar la vulneración del derecho a la vida, que es el artículo 11 de la Constitución, ¿qué debo hacer yo? Como presidente, si estoy de acuerdo con esa normatividad, si hay tutelas, demandas que le puedan dar respaldo a esto, yo convoco al pueblo colombiano para que en la urna tome decisión frente a aprobar esa ley o a eliminar la ley. Si en Colombia, por ejemplo, se quita el respeto al derecho a la vida, el aborto es legal, la eutanasia es legal, ¿sí? El asesinato y la pena de muerte se convertirían en una acción de carácter legal. Entonces, estoy colocando un ejemplo. Pero para realizar esas transformaciones a la ley que tiene un impacto mayor, uno tiene que realizar un proceso de referendo. Ahora, existen dos tipos de referendo para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, existe el referendo que se llama derogatorio. ¿Qué quiere decir el referendo derogatorio que habla el artículo 4 de la ley 134? El referendo derogatorio es para realizar directamente un corte de palabras, un corte de acciones que se contengan en la ley. Voy a colocar el ejemplo. Si yo deseo aprobar la eutanasia, pues tengo que colocar un referendo derogatorio para revisar qué elementos le voy a quitar al derecho a la vida. Quiero ser claro en ese espacio, porque el derecho a la vida del artículo 11 establece que a toda manifestación de vida se le debe sostener entonces un respeto. Pero, ¿qué modificaciones le tengo que hacer a la ley para permitir el aborto, para permitir la eutanasia, para permitir la pena de muerte? Quiero ser claro en ese espacio. Entonces, es el presidente el que realiza, con la autorización del Congreso de la República, que está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes, la autorización para el referendo derogatorio. ¿Cuánto se demora un referendo? Quiero ser claro, un referendo no solamente sale con una pregunta a la vez. El país que hace más referendos en el mundo se llama Suiza. Muchos de ustedes van a ir a vivir a Suiza. Y el hecho de ser extranjero no lo exime a usted de realizar una votación, porque si usted ya permanece un tiempo de residencia en ese país, usted ya tiene capacidad de participar. Prácticamente cada 8 meses tenemos un referendo derogatorio o aprobatorio en el sistema suizo. Quiero ser claro en estos momentos que Suiza es de la ultraderecha. Entonces, ¿cómo podemos transformar la constitución sin hacer una constituyente? Citando a los ciudadanos a las urnas. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. ¿Listo? Referendo derogatorio es básicamente los elementos que voy a quitarle a la ley para poder autorizar otras acciones. Vuelvo, insisto en el ejemplo. Se respeta el derecho a la vida del recién nacido. Entonces ahí el aborto no tiene cavidad. Pero se respetan las formas bajo las cuales se puede dar terminación a esta, ya sea por decisión de una persona o ya sea por juez, por una orden de un juez. Entonces debemos tener en cuenta que cuando yo le quito todo el respaldo, le voy dando otras facultades. Eso se llama el referendo derogatorio. En el caso colombiano se hizo un referendo para quitar la pena de muerte, para que lo tengamos entonces en cuenta. Listo, aquí venimos directamente, hay un tema que no sé por qué en Colombia no se ha llevado a cabo, si directamente pues es algo que los ciudadanos están de acuerdo. Y es el referendo aprobatorio. El referendo aprobatorio lo que hace es generar una adición, una complementariedad a la ley para que estimule directamente una comprensión más amplia de esta. Vuelvo con el ejemplo del derecho a la vida. Si voy a tipificar, por ejemplo, que en el derecho a la vida es permitida la existencia de niños que vienen con malformación, tengo que realizar un referendo aprobatorio para añadir esa parte. Significa que las otras formas de vida pueden contener unos niveles de vulneración de este derecho, pero que es imposible realizarle la valoración a una persona que venga con un proceso de malformación, para colocar un ejemplo. Entonces, otro ejemplo que podemos dar del referendo aprobatorio. Si le colocamos excepciones a la ley ya mucho más específicas. Ejemplo, la pena de muerte, pero la pena de muerte ya no por silla eléctrica como se hacía en el siglo XX, sino por inyección letal.
Entonces, obsérvese cómo cuando le agrego elementos a la ley, hablo específicamente de un referendo aprobatorio. ¿Quién lo convoca? El presidente. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio. Y aquí viene, este es el espacio que, aquí es en donde ya voy a necesitar, quieto. Aquí voy a necesitar tener en cuenta unos elementos, ahora sí. Y es este, el artículo 6 habla directamente de la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es importantísima porque le presenta al ciudadano las opciones de poder retirar de la administración pública, ojo, administración pública, aquella persona que fue elegida. Sin embargo, esta ley tiene contemplado los siguientes requisitos. Número 1, se puede realizar una recolección de firmas, el 40% de las firmas con las cuales subió ese funcionario público electo. Y a partir de ahí se colocan en estudio, en este espacio frente al Consejo Electoral, para que él tome la decisión si ese porcentaje de firmas es legal, para que se retire del cargo directamente a ese funcionario que en su administración está afectando a la población. Sin embargo, hay unos elementos que yo le voy a pedir el favor que usted tenga muy en cuenta, Dios bendiga, que tenga usted muy en cuenta en este espacio, y es el siguiente. Bueno, aquí voy a compartir un tablero y en este tablero voy a tenerle el siguiente elemento que usted debe tener en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de funcionarios públicos? ¿Sí? Tipos de funcionarios públicos. Yo quiero ser claro que la ley tiene su limitación. Y es que la ley solamente, la ley 134 de 1994, solamente está hablando de los funcionarios que son, bueno, aquí lo voy a colocar, funcionarios de elección. De libre elección. Perdón, de elección. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Son los que tienen su puesto debido a las urnas de votación. Pero usted debe tener en cuenta que en esta vida existen otros tipos de funcionarios públicos, ¿listo? Y es necesario saber cómo se pueden revocar y es necesario entenderlo también en el marco de la jurisprudencia. Entonces, en el segundo punto, usted va a encontrar en este espacio a los funcionarios que son funcionarios públicos de carrera. ¿Qué es un funcionario público de carrera? Aquellos que directamente ganan un concurso de méritos, y ellos son los que van a tener el puesto o el cargo a término fijo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un profesor del sector público, ¿cierto? Una secretaria de una gobernación, un contador público que siempre va a estar en ese mismo cargo hasta que se pensione. Solamente puede ascender cuando salga otra vez a concurso de méritos su ascenso, que eso sucede cada 4 años. En un tercer momento, vamos a encontrar entonces que estos funcionarios que suben al poder también van a tener otra oportunidad. Los funcionarios que subieron al cargo por las urnas, alcaldes, gobernadores, concejales, ellos tienen una oportunidad y ellos van a poder elegir funcionarios públicos de libre elección. ¿Qué quiere decir un funcionario público de libre elección? Aquí vamos a colocar directamente las secretarías de educación, de tránsito, de transporte. Las secretarías, sí. Vamos a encontrar también los ministerios, por eso un presidente puede cambiar de ministro cuando quiera. Ministerios, y básicamente estos van a ser cargos que son parciales. ¿Listo? Cargos parciales. Quiero ser claro en ese espacio. Entonces, así como le dicen a usted, oiga, señor ministro de Hacienda, Frederick Pardo, es usted el ministro de Hacienda, pero entonces, no, ya no me gustó su gestión, ahora lo puedo cambiar. Hay un contrato estipulado como tal que le dice una fecha de ingreso, pero no le dice la fecha de salida. Entonces, usted debe tener eso muy en cuenta en este espacio. Entonces, recordemos, nada más ni nada menos, hasta el momento los 3 que llevamos, y llevamos con el más polémico que a la gente le encanta, que son los militares. Entonces, vamos a revisar en este espacio. La ley 134 nos muestra entonces hasta el momento cómo poder destituir a un funcionario que subió por las urnas. En un segundo momento, el funcionario de carrera o de concurso de méritos que ya tiene su cargo más que fijo y no lo pueden mover ahí. Puede estar el presidente que sea, el gobernador que sea, pero el cargo es fijo. Luego están los cargos que sí son renovables, que son los de libre elección, que son secretarías, que son ministerios, que dependen es de la voluntad del político que esté de turno. Ahora sí, este que le encanta a la gente, son básicamente los militares. Los militares directamente, acuérdense que ellos hacen una carrera de carácter militar, pero esta carrera tiene directamente un tiempo de vencimiento. ¿Listo? Los que van a ser militares deben tener en cuenta mucho esto, el tiempo de servicio. El tiempo de servicio le garantiza directamente llegar al proceso de pensión.
¿Listo? Pero oiga, listo, mister, muy bonito lo que usted está diciendo, esto parece un poema de amor. Ya sé quiénes son los funcionarios públicos. Ahora, mister, el tema no se le olvide que es el artículo 6 de la ley 134, que habla frente a la destitución, a la revocatoria de mandato. Yo ya sé revocar entonces a un funcionario. Si el alcalde está administrando mal, yo puedo recoger el 40% de las firmas de las personas que votan, los que están en edad de votar, que ya tienen cédula y están registrados en un puesto de votación y lo destituyo solo con el 40%. Pero, mister, ¿cómo yo puedo destituir, por ejemplo, a un funcionario de carrera, donde ese funcionario se cree el Dios y, mejor dicho, tienen que hacerle venia? ¿Cómo lo puedo destituir? O peor, mister, siempre que voy, el secretario de salud, el secretario de planeación, siempre me trata mal y siempre es una persona que hace mal las cosas, mister, y no sabemos cómo destituirlo. O, mister, ¿uno cómo hace con los militares para generar un proceso de destitución? La palabra es esta. La palabra que vamos a tener en este escenario se va a llamar la Procuraduría. Entonces, ¿uno qué hace? La Procuraduría General de la Nación. ¿Uno qué hace directamente en este espacio? Ya para dar apertura al tema que vamos a tener ya en un par de minutos. Uno lo que hace es, querido, y lo voy a señalar para que, mejor dicho, no se la va a olvidar. Lo que pasa es que cuando uno no entiende esto va a tener problemas en la vida, porque a donde vaya le pueden vulnerar sus derechos. Entonces, acuérdese que el funcionario de carrera, el funcionario de libre elección y el militar puede ser destituido si solo si se le coloca una denuncia y una carpeta de investigación en la Procuraduría General de la Nación. Entonces vamos a encontrar que si el secretario es el que pide siempre 400.000 maneras de resolverle el proceso y hay que consignarle para que él se mueva, ahí tenemos un acto de ilegalidad y de corrupción. Por eso este señor se denuncia frente a la Procuraduría General de la Nación. No, es que yo quiero, me estoy dando cuenta que ese ministro es como muy corrupto. El hombre está haciendo negocios con el narcotráfico. ¿Uno qué hace? Lo denuncia frente a la Procuraduría General de la Nación. De igual manera, no, es que ese militar aquí en este espacio viene, entra a la tienda, se come lo que sea y no paga. Y él dice que sí y jamás está usando directamente su poder, que es servirle a la ciudadanía. ¿Qué hacemos con este señor? Lo llevamos frente a la Procuraduría para que la Procuraduría pase el proceso a la justicia penal militar. Entonces, observe directamente que la ley no contempla esto último, pero existen herramientas. La Procuraduría General de la Nación lo permite. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿puedo borrar? ¿Estamos siendo claros? Sí, ¿no? Le voy a pedir el favor, que ya estamos entrando entonces en el tema central de este escenario, que va a ser denuncia. Y es que cuando usted entiende a dónde denunciar y cómo hacerlo, usted va a ser un ciudadano que va a hacer valer sus derechos. De lo contrario, pues muchas personas se aprovechan de eso. Entonces, téngalo muy en cuenta. Bueno, vuelvo entonces a la ley para ya ir finalizando este espacio. Y ya me voy a ir directamente a este proceso, voy para el plebiscito y ya me regreso directamente al proceso de denuncia. Muy bien, tenemos preguntas en el chat a esta hora, dice. Listo, eso es lo más importante, señor Lombana. Vamos con todo, eso es lo más importante. Muy bien, entonces cerramos en este espacio. Muy famosa esta palabra por lo sucedido el fin de semana en Chile, que es el plebiscito. El plebiscito básicamente es un pronunciamiento que hace el presidente de la República para realizar una transformación administrativa más grande. ¿Qué quiere decir? En este país, para hacer una constituyente, transformar la constitución política, debo citar un plebiscito. Para tomar decisiones de carácter nacional que van a afectar la vida pública, tengo que hacer un plebiscito. En Colombia se han celebrado dos, el plebiscito de 1957, que le preguntó a los colombianos si estaban de acuerdo con 4 años del Partido Conservador, 4 años del Partido Liberal, para generar un equilibrio de los partidos políticos en el poder. Con eso, en las elecciones no se presentan los dos partidos, sino que se presenta un partido con dos, tres, cuatro candidatos. Ese fue el primer plebiscito de 1957 para autorizar lo que se llamó el Frente Nacional. Y los colombianos aceptaron que durante 16 años se tenga 8 gobiernos liberales, 8 gobiernos conservadores. Que eso ustedes ya lo fortalecieron con Mr. Rinda. Y existió el último plebiscito, bastante discutido en territorio nacional, que fue el del 2016, que lo que le preguntaba a los colombianos era si estaba de acuerdo con las condiciones del proceso de paz, pero no preguntándole si sí o no, sino que lo estaba haciendo con una intención. Y es que para cumplir los acuerdos de paz necesitábamos hacer una transformación
de los ministerios, necesitábamos realizar una transformación de presupuesto nacional para poder responder a las necesidades y a los acuerdos que se habían llegado entre las partes. Como los colombianos votaron que no, eso llevó a que el plebiscito ahora tomara otra forma, que fue directamente la jurisdiccional que se llevó a cabo a partir del Senado, en donde se aprobaron unas cosas, otras no, como por ejemplo el presupuesto. Entonces, ojo, porque cuando se va a tomar una decisión tan grande y que afecta a la comunidad nacional y durante tiempo prolongado, tenemos que citar un plebiscito. Listo, muy bien, nos quedan 10 minutos de este espacio. Espero que la retroalimentación que hayamos tenido en este espacio esté siempre a la altura y que nos permita siempre comprender estos elementos. El artículo 8 y el 9 son los más agradables de esta ley. Y es que la consulta popular es básicamente una pregunta que se hace de carácter general, pero no es como el plebiscito, sino que se hace directamente en una región específica. Entonces, quiero ser claro en ese espacio. Se hace en un escenario o departamental, o municipal, distrital o barrial. Quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Y donde es obligatoria la posición del pueblo para continuar en su administración. Ahora sí, nos vamos, este es el más fácil de todos, que es el cabildo abierto que se encuentra en el artículo 9 del título 1, que es el más chistoso de este país y es el que más se vulnera, aunque usted no lo crea. Mire, este artículo 9 es el cabildo abierto, que es el delito de la puerta cerrada. ¿Cómo hace un delito de la puerta cerrada? Sí, en este país cuando usted cierra una puerta, en la sesión del Consejo, de la Junta de Acción Comunal, en la Junta de Acción Comunal del conjunto residencial donde usted vive, donde el Congreso llega a cerrar la puerta, es un delito. Mister, ¿pero por qué? Y si está lloviendo, ¿qué hacen? Tiene que dejar la puerta abierta. Porque cuando entran en sesiones, los consejos municipales, el Consejo Distrital, la Asamblea de Cundinamarca, el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, cuando van a discutir frente a presupuesto, frente a si autorizan la gestión o no de un presidente, alcalde, gobernador o alcalde local, siempre se debe hacer con la puerta abierta y usted puede ingresar. Mister, pero yo soy menor de edad. Claro que sí, usted puede ingresar. Mister, si en el conjunto residencial se reúnen en el apartamento de una vecina, ¿es legal? No, es ilegal. A no ser que la vecina le aclare a la comunidad dónde va a ser la reunión y ella tenga la puerta de su apartamento abierta para que los ciudadanos o los copropietarios puedan asistir a la reunión y puedan participar, puedan escuchar las decisiones que tomen y pueda levantar la mano y pueda presentar su disposición. Entonces, ojo, no es que, mister, allá están hablando del presupuesto de Navidad, pero a puerta cerrada. Ilegalidad, papá. ¿Qué estamos haciendo? Hay que demandar porque tenemos un incumplimiento al artículo 9 del título 1 de la ley 134. Si así sea en la Junta de Acción Comunal, siempre estar la puerta abierta, porque siempre que se discuta acciones de presupuesto, acciones hacia la comunidad, debe estar abierto. Ahora, si en un pueblo llamado Turmequé cierra la puerta del consejo, usted no sabe qué actos de corrupción pueden estar llegando ahí a un acuerdo y usted como no puede entrar, usted está siendo excluido no de la corrupción, sino excluido de la transparencia. Entonces, acuérdese de este delito. Mister, es que mi papá hace la reunión en la casa. Bueno, pues dígale de aquí en adelante que el artículo 9, porque el que se lo sepa le puede establecer una acción de denuncia y eso puede tener una pena monetaria. Entonces, recuerde, ¿se puede sesionar? Sí, pero siempre con las puertas abiertas, siempre con la participación de las personas, de lo contrario no. Muy bien, ahora sí llegamos directamente a esta primera parte. Ya hemos retroalimentado entonces nada más ni nada menos que la tarea. En el capítulo 1, en el título 2, ya directamente lo que nos va a hablar es cómo se realiza cada una de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? No espere siempre a depender que otro le resuelva. Ahí hay unos mecanismos que usted puede aplicar sin importar la edad de vida. No siendo más, ahora sí hay unos elementos con los cuales ya vamos a estar acercándonos mucho más al IFEX que usted lo va a encontrar desde situaciones, que era el juego que teníamos programado para el día de hoy, pero que presentó problemas. Ese tema se llama mecanismos de defensa ciudadana. ¿Qué es eso mismo? ¿Qué es eso? Yo no entiendo qué es eso, mister. Yo ni idea de eso. Imagínese que existen estas herramientas para que el ciudadano se pueda defender. La primera de ellas se llama la denuncia. Y usted debe entender qué es la denuncia, ya la vamos a definir. Número 2, existe el derecho de petición. Y usted debe saber cuáles son las formas en que se presenta el derecho de petición, porque ya ha cambiado. Una cosa es lo que decía el artículo 23 de la Constitución y otra cosa es cómo se hace hoy en día a partir de un call center. Pero usted tiene material probatorio o no.
Número 3, ¿qué es lo que vamos a ver a profundidad la próxima sesión? ¿Qué es una demanda? ¿Cómo se demanda? ¿Hacia dónde se hace? ¿Cuál es el impacto de la demanda? Y estamos cerrando la próxima semana con tutela para que usted lo tenga en cuenta en este espacio. ¿Para qué sirve? Bueno, estos son 4 mecanismos que la ciudadanía tiene y debe tener muy en cuenta para defenderse cuando presenta un delito. Significa, si a una persona le están vulnerando sus derechos en cualquier índole o situación, debe tener estas herramientas para poderlo aplicar. La denuncia, ¿qué es la denuncia? La denuncia en términos prácticos es la entrega de material probatorio a entidades que realizan la investigación de hechos y delitos. Mister, no entendí nada de qué es. Yo no entendí, mister. Yo no entendí qué es eso de la denuncia, cómo se hace, uno nunca entiende. Bueno, no se preocupe. Entonces, número 1, la denuncia se hace cuando tenemos, entonces, aquí lo voy a colocar, ¿cuándo se hace? ¿Listo? ¿Cuándo se hace? Cuando estamos nada más ni nada menos siendo víctimas, dirían algunos, víctimas o testigos de un delito. ¿Listo? Esté en desarrollo o ya se haya culminado, o en efecto tengamos entonces una noción de su realización. B, que esta es la más difícil, donde todo el mundo dice, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace el proceso de denuncia? Entonces, usted debe tener en cuenta que se denuncian los siguientes elementos. Número 1, se denuncia siempre frente a la fiscalía. ¿Por qué directamente frente a la fiscalía? Porque la fiscalía es la que hace la recolección del material probatorio. Voy a colocar un ejemplo, ¿listo? Dios, perdóname el ejemplo, ojalá que no nos pase. Yo voy en el bus y en el bus me robaron el celular, me robaron los papeles. Ay, Dios mío, ¿yo qué hago? Tengo que denunciar frente a la fiscalía o en la plataforma de la Policía Nacional que tiene conexión con la fiscalía. ¿Para qué? Si llega a suceder un delito y mis papeles aparecen en la escena del crimen, yo soy el primer sindicado y el primer respondiente por ese tipo de delito que se haya cometido. No, mister, es que hablamos de violencia intrafamiliar. Igual, en la fiscalía se realiza el proceso de denuncia. ¿Qué hacen en la fiscalía? En la fiscalía se recibe directamente la queja y el material probatorio. Mister, no le entiendo, pero si hablamos de violencia familiar, ¿cómo es ese tema? Entonces vamos a puntualizar. Mire, cuando uno denuncia violencia familiar, a la persona le hacen una serie de preguntas para recolectar material probatorio. Lo sientan con el psicólogo, le hacen la valoración, le hacen una valoración física y a partir de ahí le establecen unos días de incapacidad. Mister, pero fue tan grave que lo mandaron para el médico. Entonces, cuando salga del médico, va a tener que llevar toda la incapacidad y los daños físicos que le realizaron y lo tiene que entregar como material probatorio en la fiscalía. Entonces, en la fiscalía se realiza la denuncia. Aquí se hace proceso de radicación. Radicación de los hechos. Eso es lo que hechos y material probatorio. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? Ninguna duda, ninguna inquietud. Entonces téngalo muy en cuenta. Siempre se trabaja directamente con la fiscalía. Mister, pero es un funcionario público el que está involucrado. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy para la procuraduría. ¿Listo? En la procuraduría, de igual manera, realizo lo mismo. La radicación de los hechos y material probatorio. Quiero ser claro en eso. ¡Epa! ¿Alguna duda, alguna inquietud? Señor Díaz, ¿alguna duda? Listo. Entonces, tenerlo muy en cuenta en No, este pues, espacio. Listo. No, es que el ingeniero, el abogado allá me pidió unos milloncitos ahí para hacer el proceso. Qué pena. Mi abogado, nos vemos en la Procuraduría. Toma lo tuyo. Pero copia en la Fiscalía. Ahora, si tengo un problema con una entidad, la Contraloría. Mi ingeniero presentó los planos muy bien. Mi ingeniero presentó el presupuesto. El ingeniero sabe que va a tener que hacer una obra con 4.000 millones de pesos y de un momento a otro en la alcaldía le están regalando 12.000 millones de pesos, o sea, 4.000 millones de más, pero que él cuando va a ver ese dinerito no le llegó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Están manipulando al ingeniero para justificar el robo de 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué debe hacer mi ingeniero? De una para la Contraloría, a denunciar ¿a quién? A la alcaldía, que es la que, a la alcaldía, a la gobernación o al ministerio, que le está adicionando valores al contrato que no ha solicitado.
Entonces, ojo con eso, porque a los ingenieros los cogen así en este país, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en la Contraloría, ¿qué hacemos? Realizamos entonces la denuncia, quiero ser claro en este espacio, de las entidades públicas. ¿Listo? Quiero ser claro frente a ese espacio. ¿Listo? Mister, ahora sí, la Policía Nacional, ¿ahí cómo va? La Policía Nacional es una aliada de la Fiscalía desde una seccional que se llama la Policía Judicial. Y lo que hace la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía también es determinadamente la Contraloría, es abrir un proceso de investigación. Eso es lo que hacen, realizar el proceso de investigación. Con eso, ¿cuál es el siguiente paso? Pasar a la demanda para que el procurador, el contralor, el fiscal o el policía lleve ante el juez el material probatorio para que le pueda dar una solución a su caso. Ahora, quiero ser claro en ese espacio. Si a usted lo denuncian, eso le genera antecedentes. ¿Listo? Entonces, si usted se mete a la página de antecedentes disciplinarios de la Policía Nacional y usted tiene una denuncia, ahí le van a salir los cargos bajo los cuales a usted lo están denunciando. ¿Sí? Entonces, ojo, porque una denuncia es peligrosa en la medida que puede dañar su hoja de vida. No siendo más, he cerrado entonces la primera parte de mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de defensa ciudadana, la primera parte, próxima sesión, derecho de petición, demanda y tutela. Vamos a ver si un abogado nos está acompañando también en este espacio para revisar este escenario, ¿vale? Les agradecemos a todos por su tiempo, por su paciencia. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Ok, listo. Ok, su duda. Listo. No, entiendo lo que usted me está diciendo. Ok, no se puede colocar una denuncia si no se tiene material probatorio. Le agradezco su pregunta. Muchas gracias para el cierre. Siempre que usted va a denunciar, tiene que tener pruebas. De lo contrario, no. ¿Listo? Y el cuestionario lo resolvemos entonces la próxima semana. No se preocupe, Sofía, que para que lo podamos mejorar y lo podamos realizar. Les agradezco a todos por su tiempo. Les deseo una feliz tarde. Que estén muy bien. Muchos éxitos. Hasta luego. Y recuerde, ¿no? Si tiene algún problema, hay que denunciar a tiempo. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, querida. Que estés muy bien. Chao, Gabo, juicioso.